Viene nuestro compañero Carlos Nogales Márquez y va a hablar sobre los maestros mayores del arzobispado hispalense en la segunda mitad del siglo XVIII en el Bajo Guadalquivir. Antonio de Figueroa. Tenemos unos problemas técnicos, vamos a ver si se va solucionando a lo largo de la comunicación. La comunicación que presento se titula Los maestros mayores del arzobispado hispalense en la segunda mitad del siglo XVIII en el Bajo Guadalquivir. La mayor parte de los monumentos que hoy son símbolos de nuestro pueblo deben su estado actual a las reformas que sufrieron en la segunda mitad del siglo XVIII. El terremoto de Lisboa de 1755, así como otros seísmos posteriores de menor importancia, hicieron que muchos edificios sufrieran enormes daños, teniéndose que reformar o incluso construir de nuevo, ante la imposibilidad de mantenerlo. El estudio que aquí presentamos va a versar sobre la actuación de los maestros mayores del arzobispado hispalense en las iglesias del Bajo Guadalquivir, no pretendiéndose un trabajo completamente exhaustivo sobre el tema, sino una introducción para posibles posteriores investigaciones. El territorio en el cual nos vamos a mover ocupa las localidades de Utrera, los Palacios de Villafranca, la Cabeza de San Juan, Lebrija y el Coronil, no habiendo localizado documentación sobre los Molares y el Cuervo. En la actualidad, dentro del sistema administrativo del Arzobispado de Sevilla, casi todas estas localidades pertenecen a la Vicaría Este, encontrándose divididas en dos arciprestazgos: el de Utrera, en el que pertenecen Utrera, los Palacios y Villafranca y los Molares, y el de Lebrija, compuesta por Lebrija, el Cuervo y la Cabeza de San Juan, mientras que el Coronil pertenece actualmente a la Vicaría Sur, arciprestazgo de Morón de la Frontera. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, este territorio era administrado a través de las veredas, primera de los puertos, que se iniciaba en, como aparece en la documentación, Villafranca y los Palacios y las Cabezas, y recorría buena parte de la Sierra de Cádiz hasta Arcos, volviendo por el Coronil, los Molares y Utrera, terminando en Dos Hermanas. Lebrija pertenecía a la segunda vereda de los puertos. Las veredas, para el arzobispado durante el siglo XVIII, la va a entender como una serie de rutas en las cuales se cobraban los impuestos y que los maestros mayores las van a utilizar para ir recorriendo todas esas iglesias. Con lo cual, si un ayuntamiento o una parroquia solicitaba una ayuda, ya el maestro aprovechaba y pasaba por otras iglesias de esa vereda. En el gráfico que no vemos deben aparecer todos los nombres de todos los maestros mayores que hemos localizado. Lo que se produce es que durante el periodo estudiado, de 1750 a 1800, los maestros mayores se van a ocupar durante cierto tiempo de ese... ¿Sigo? Vale. Pues los maestros mayores se van a ir ocupando por periodos de este territorio. Así, hasta 1755 será Francisco Muñoz. A partir de ese momento, a causa del terremoto de Lisboa, tienen que pasar algunos maestros en funciones, como fueron Pedro de San Martín y su hijo Vicente de San Martín y Tomás Zambrano. Desde 1757 al 78 será Pedro de Silva el encargado principal de la zona, pero ha de ser apoyado por otros maestros mayores debido al gran trabajo. Así aparecerá Ambrosio de Figueroa, José Álvarez y Antonio de Figueroa, que hereda el puesto de su padre. En la última década del siglo será Fernando Rosales y Santiago de la Llosa. Esta presencia de los maestros mayores no va a impedir que se consulten momentos puntuales a otros alarifes de prestigio, como fueron José Chamorro, Vicente Bengoechea, o incluso que se encargaran obras a maestros locales, como sucedió en el caso de la iglesia de Lebrija en 1776, que se reforma el patio por Manuel de Herrera. Francisco Muñoz, pocos datos hemos podido localizar sobre este maestro de fábrica. Estuvo activo desde las décadas de los 30 hasta mediados de los 50, era vecino de Sevilla, de la Collación de San Román, y trabajó a las órdenes de Diego Antonio Díaz. Sus obras principales las encontramos en las parroquias de Constantina y de Cartaya. Su única intervención la encontramos en 1754 en la iglesia del Coronil. Tomás José Zambrano, maestro mayor desde 1743 hasta 1765,
Su obra más destacada pues, sería el Triunfo de la Virgen del Patrocinio de la Plaza del Triunfo de Sevilla. Fue uno de los maestros que inspeccionó mayor número de templos en todo el arzobispado debido al terremoto de Lisboa, que él era el que estaba en esos momentos. Él visitó la iglesia de Lebrija en julio de 1755 mandando unas obras, pero en noviembre se produce el terremoto, entonces prácticamente no se hizo nada de lo encargado. Y será el primero que visite la iglesia del Coronil en 1756. Pedro de San Martín fue maestro mayor de obras del Cabildo y Regimiento de Sevilla, perteneciente a una familia de arquitectos de gran importancia. Como ya hemos dicho, le sucede su hijo Vicente de San Martín. Su trabajo vino dado por el terremoto de Lisboa, entonces pues va a estar activo entre 1756 y 1757. Sus obras las encontramos en Santa María de Utrera, en el Coronil y en Lebrija. Bueno, dale otra vez para que vayan siguiendo ahí. Pasa la siguiente. Aquí lo que venía era las diferentes localidades y el camino que hacía la ruta de las veredas. La vereda primera de los puertos y luego la de Lebrija, que era la vereda segunda. Dale varias veces. Aquí tenemos los diferentes maestros mayores, cómo se van sobreponiendo uno a otro. Sigue. Pasamos a, por ejemplo, Vicente Bengoechea, que fue maestro mayor de la Real Fábrica de Tabaco. Como en el caso de San Martín, trabajó solamente tras el terremoto de Lisboa, destacando su trabajo en la iglesia de Santa María de Arco. Aquí lo hemos encontrado trabajando en la torre de la iglesia de Lebrija, de la cual algunos historiadores lo consideran autor, aunque vamos a ver que otros no lo consideran. Pedro de Silva, nacido en Sevilla en 1712, era hijo del maestro albañil Andrés de Silva, trabajó bajo la dirección de Diego Antonio Díaz en varios proyectos, fue aparejador de la Real Fábrica de Tabaco y en 1756 se convierte en maestro mayor de obras del arzobispado hispalense, ejerciendo su función hasta 1781, trabajando en gran número de las iglesias de Andalucía Occidental, destacando su labor en San Roque de Sevilla, Santiago de Écija, Castiblanco de los Arroyos, La Palma del Condado, San Pedro de Huelva, etc. 10 son las inspecciones localizadas entre 1757 y 1778. Trabajando en el Coronil, donde va a seguir los mandatos de Pedro de San Martín, en Lebrija, en la cual otros historiadores, yo también lo considero, el estado actual de la torre de Lebrija corresponde a Pedro de Silva, y en 1759 va a trabajar en una iglesia que no hemos nombrado, que hablaremos posteriormente, que es la iglesia de Santiago de las Alcantarillas. Aunque sus mayores esfuerzos precisamente lo encontramos en esta localidad, en las Cabezas de San Juan, donde va a visitarla en 1758, siendo el maestro mayor que reconoce que la necesidad de un nuevo templo, porque el templo antiguo era muy pequeño. En 1759 va a presentar 3 planos para la construcción de una nueva iglesia y en 1760 visita las obras para solucionar un problema. Ya no volverá hasta 1778, que será el maestro que afirme que todo se ha realizado. Y también pues, va a actuar en Santa María de Utrera, que será visitada en tres ocasiones en la década entre 1763 y 1773. Ambrosio de Figueroa, nacido en Sevilla en 1702, es el hijo menor de Leonardo de Figueroa, hermano de Matías de Figueroa. Fue maestro mayor de la Cartuja de Santa María de las Cuevas, donde construye la capilla de afuera. En 1758 es nombrado maestro mayor del arzobispado. Su mayor obra es precisamente las Cabezas de San Juan, porque llega aquí tras un problema con los cimientos que se caen. El maestro que estaba encargado, Lucas Cintora, tiene que salir huyendo del pueblo, no sabemos qué causa, pero salió huyendo, y entonces su hijo, Antonio de Figueroa, va a ser el encargado de continuar la obra. Vuelve en 1773, es el que va a diseñar la planta tal y como la conocemos actualmente de la iglesia de las Cabezas, y en 1773 va a tener que reajustar el diseño debido a otros problemas, pasando a terminar la obra en el 74 diseñando la tribuna del órgano, la cripta de la familia de los Castro y diseña la imagen de San Juan Bautista para la puerta del templo.
También lo vamos a encontrar en Santa María de Utrera. Tomás Botani, que nunca llegó a ser maestro mayor, pero intervino en varias obras. Es un italiano que llega a Sevilla, pero aquí el gremio no estaba muy por la labor y es muy criticado. Trabaja en la iglesia de Santa María de Utrera en 1773, pero su trabajo, un mes más tarde del informe, es echado abajo por Pedro de Silva, con lo cual no hay restos suyos en la comarca. José Álvarez, que es un arquitecto nacido en Huelva en 1731, donde aprende las artes de su oficio, es nombrado maestro mayor del Cabildo Eclesiástico en 1765, título que es distinto al de maestro mayor del arzobispado, aunque muchas veces se le llama maestro mayor del arzobispado, puesto que su trabajo dependía del cabildo de la catedral, pero en ciertos momentos de mucho trabajo va a tomar las funciones de maestro del arzobispado. Va a trabajar en Alcóllar, en Cartaya, en San Bernardo de Sevilla. Aquí lo encontramos en la iglesia de Santa María de Utrera, que la va a visitar en 2 ocasiones, realizando la extensión de la sacristía y ampliando el osario del coronil. Antonio de Figueroa era el 4º hijo del matrimonio formado por Ambrosio de Figueroa, del cual hemos hablado anteriormente, y María Ruiz. Desde pequeño trabajó con su padre, del cual aprendió el oficio de albañil, siendo el heredero natural de las obras de su abuelo, Leonardo, de su tío Matías y de su padre Ambrosio. Fue maestro mayor tras la muerte de su padre y es uno de los arquitectos más prolíferos del siglo XVIII. Hasta el momento solamente hemos encontrado 2 trabajos en 2 iglesias. Una es la Cabeza de San Juan, donde, como hemos dicho antes, trabajó primero de maestro de obra, y a partir de 1775 vuelve ya como maestro mayor del arzobispado, reconociendo lo construido, ordenando rebajar el terreno exterior que daba a la puerta de la epístola, la construcción de un aljibe para el vecindario, y además manda que se sole el porche que lindaba con la cárcel. La intervención más importante en la zona va a ser en la iglesia de Santiago de las Alcantarillas. Esta iglesia se encontraba donde está el puente de las Alcantarillas, la venta, la estación de tren de las Alcantarillas, que también ha desaparecido, el castillo de Diego Corriente. Era una pequeña iglesia, una pequeña ermita, que pertenecía a los beneficiados de la veintena de la catedral sevillana. Por las continuas... bueno, de ella no queda absolutamente nada, porque entre la construcción del canal de los presos, la construcción del apeadero y que fue abandonada a finales del siglo XIX, pues no hay restos alguno de ella. Interviene 2 veces, una en 1788, donde encontró una iglesia de mucha antigüedad, y lo que ordena es la reparación del campanario, pintar las paredes, solar el templo y arreglar las goteras del castillejo. Y lo más importante es que va a mandar la construcción de un muro de defensa, cosa bastante extraña dentro de los maestros mayores del arzobispado, de defensa frente al río para evitar las inundaciones. Un muro de 50 varas de largo que, cuando llega a la iglesia, tenía que hacer una escuadra de 12 varas. Todo esto lo vuelve a comprobar en 1789, que se ha realizado. Y hoy, si pasamos por allí, podemos encontrar entre fango los restos de ese muro. Siguiente sería Fernando Rosales, que es un maestro albañil, nacido en Sevilla en 1759, formado en la Real Escuela de las Tres Nobles Artes. Su trabajo en la zona se inicia en 1789, trabajando en el Coronil, donde va a comprobar que se ha realizado bien la mudá del monumento de Semana Santa, y las cubiertas en 1796. Su obra más importante va a ser en la iglesia de los Palacios, en donde aparece en 1790, pero hasta 1793 sus mandatos no van a ser efectuados, que son la extensión del templo por los pies, proponiendo un nuevo coro para esta iglesia y proyectando una espadaña que no se llega a construir. En enero del año siguiente proyecta la construcción del nuevo cementerio junto a la nave del Evangelio, y en septiembre de ese mismo año pasa a a solicitar la recomposición de la solería del templo, dando las obras terminadas en 1795. Visita también las iglesias de Santa María de Utrera y Santiago de Utrera, pero sus trabajos no son aceptados y van a ser reformados. Y aquí, en la iglesia de la Cabeza de San Juan, comprueba que se puede instalar el retablo mayor en la cabecera. José Chamorro
no llegó a ser maestro mayor, pero trabajó como tal, y lo que más podemos destacar de este carmonense es que pleiteó con todo el mundo. Pleiteó con Lucas Cintora, pleiteó con Félix Carraza, pleiteó con Antonio de Figueroa, pleiteó con Fernando Rosales, porque él quería nombrarse maestro mayor del arzobispado, cosa que no era posible. Su trabajo va a ser en las dos parroquias de Utrera, donde va a realizar la parte neoclásica de ambos templos, que en unas transformaciones muy, como se vemos aquí, que sería la portada de las dos naves y aquel lado amarillo que aparece. Y por último acabamos con Santiago de la Llosa, que trabaja a partir de 1796 y va a trabajar en las iglesias de Santiago de Utrera y en la iglesia del Coronil, confirmando las actuaciones de los maestros mayores anteriores. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar la segunda sesión por la tarde. La segunda sesión, que para algunos es especial, porque quien da la ponencia es un